Chamacos, es martes y es momento en que le demos la bienvenida a nuestro psiquiatra de cabecera, Aldo Suárez. ¿Sintieron alivio? Yo sí. ¡Hola! Doctor. Doctor. ¿Cómo te va? Doctor, bien. Bien. ¿Cómo les va en la semana de prevacacional? No se friega, entonces está en friega. chinga. Doctor de la Rosa, buenos días. Qué gusto verte, ¿cómo estás? Es un poco Marisa? más larga la semana, pero no importa. Se hace Déjelo más larga, largo, ¿no? déjelo Sí, largo, no, lo grueso, pues, de todos los sí, conflictos. Sí, está gruesísimo porque está intenso, violento, no hay certidumbre, hay muchas dudas. Cargadito. Sí, el mar está muy picado, el río está muy revuelto. Exactamente. Y encima de eso, pues se nos viene el cierre de fin de año, que es justamente lo que quiero hablar hoy, porque tiene que ver con cómo los seres humanos desarrollamos la noción de tiempo a partir de pues las leyes naturales, y las leyes naturales como son las épocas del año, el invierno, la primavera, etcétera, pues nos hacen también a nosotros entrar en una cuestión cíclica. Claro. De lo que es esta vida. Y justamente nadie puede estar como excluido de entrar en esta sintonía en la que todo mundo vivimos cíclicamente. El tema de hoy tiene que ver justamente con la depresión navideña. La Navidad como un común denominador. Sí. Pues casi mundial, ¿no? Casi mundial, y en donde necesariamente implica el cierre de un ciclo. Sí. Y que este cierre de un ciclo, bueno, pues es una creación que los seres humanos hemos hecho, que tiene que ver con que se acabe un año. Se acaba en diciembre, podría acabarse en enero o en febrero, pero por alguna razón hemos decretado que sea justamente en esta época y este mes. Y eso implica toda una serie de cambios, pues, y de estrés en el que la gente se encuentra. Se dice en general, pues, que se trata de una época de celebración, pero bueno, si solo fuera la Navidad y el año terminara en abril, a lo mejor sería menos estresante. O sea, todas las celebraciones alusivas a la Natividad, bueno, pues si fueran en esta época y el año se acabara después, a lo mejor sería mucho más fácil contender, pero resulta que así decidimos y así son las cosas, y eso genera toda una serie de estresores en la gente, y en donde se dice que deberían ser épocas de mucha felicidad, se convierte en una época pues no necesariamente feliz para todas las personas. Porque es un referente. Es un referente, y los seres humanos tendemos a hacer balances. Sí. Siempre que se acaba un ciclo, y sobre todo en esta época del año, hacemos un balance en donde no siempre salimos pues muy bien librados. Épocas de además congregación familiar. Sí, es el balance que hacemos a final de año es generalmente no es muy positivo. Generalmente hay logros no cumplidos, hay pérdidas. Y entonces la gente empieza como a padecer esta época. Hay gente que desde muchas semanas antes ya está padeciendo el saber que viene esta época, y lejos de que sea felicidad y así como nos dicen los anuncios, din don dan. Nada, ni como dicen los almacenes, ¿no? La gente así toda perfumada y feliz y dándose regalos. Con bufanda. La verdad de las cosas es que en una gran cantidad de la población implica el que la gente caiga en depresión. Otro de los factores es, además, el estrés. Es cuando se te carga más la chamba, dicen, Para nosotros los encargados de la salud mental, sí, porque la gente, insisto, no solo sale con balances negativos, sino que también por la época del año, por el clima, la gente suele deprimirse más. Y hay muchos otros factores que se van agregando. Por ejemplo, hay un estrés, desde luego, que tiene que ver con lo económico. Se supone que es la época en donde hay un aguinaldo y la gente tendría más dinero, habría más bonanza, pero finalmente pues hay más dinero, pero hay más gastos. Y eso atañe pues a las personas. ¿Y cuánto tiempo dura este proceso de depresión?
solo diciembre, parte de enero, o cuándo? Yo creo que ¿Está diferenciado? no te puedo definir con precisión, pero sí son los meses difíciles. Es diciembre, como toda esta época en donde se reeditan todos los conflictos familiares, todos los duelos, claro. ¿no? Y enero, que siempre es como un despertar, como un año nuevo que inicia y en donde hay muy buenos propósitos, pero sigue habiendo la cola de todo un mes que ha sido especialmente difícil. Una parte importante es como toda esta reedición de los conflictos familiares. Quien ha perdido un familiar en este año, por alguna razón... Ya no estará en la Navidad. Ya no estará en la Navidad y empieza la nostalgia por esa persona y empiezas a sentir que no va a estar y entonces se vuelve el duelo. En general, por ejemplo, decía yo que esa tristeza sería normal. Sí. Hasta que se vuelve depresión. Sí. El problema es que hay tantos cambios. Por ejemplo, hay más consumo de alcohol, hay un cambio muy importante en nuestros hábitos alimenticios, hay un cambio en nuestros patrones de sueño, de manera tal que sí es cierto que en todo el puente Guadalupe Reyes, con todos estos cambios, van abonando de alguna manera u otra a que la persona tenga cambios anímicos, a que la persona se sienta más deprimida. Y vulnerabilidad. Y mucho más vulnerable. Obviamente, si empezamos con los brindis desde el día 8 o 5 de diciembre, pues hay todos estos cambios que fisiológicamente van contribuyendo a que la persona se sienta con más depresión. Y además tenemos el factor fatiga. Hemos trabajado todo el año, estamos esperando unas vacaciones muy ansiadas. Y eso también es como un predisponente psicológico, ¿no? A que ya se acabe esto, a que ya le pongamos un stop o un stand-by, ¿no? A la vida. Cuando pasa generalmente que aflojas finalmente la máquina y entonces empieza a dolerte lo que no te dolió. Enfermarte, claro. Sale la laringitis, sale todo En una época en donde además hay pues más enfermedades de vías aéreas superiores, la gente cuando ya se descansa y cuando ya se relaja, precisamente el estrés que te mantiene alerta y que te mantiene con tu sistema inmune en el ataque, cuando todo esto disminuye, la gente se enferma más. Si ya lo sabemos y lo repetimos cada 12 meses, ¿por qué no generamos un sistema como de defensa, hablando ahora de ese asunto inmunológico, un esquema como para prepararnos, como para ir ahorrando cada mes emociones o ir fortaleciendo algunas actitudes para evitar el trancazo, si puedo utilizar ese término? Si ya sé cómo soy, ¿para qué no me protejo? Cada 12 meses me va a pasar lo mismo. Pero es fácil llegar a ese punto. Yo no sé si en ese caso podríamos mentalmente elaborar algún esquema para que, por lo menos de aquí al próximo diciembre de 2015, ya estemos más o menos como mantenerte en la línea media, haya Navidad o 15 de septiembre o Día de la Candelaria, pero que estuvieras más o menos. Son ciclos, ¿no? Qué bueno para que se pudiera hacer eso. Es que tendría que... Pues por eso lo está explicando. preverlo. Precisamente de eso se trata, porque estamos como muy aferrados a una noción de Navidad o de fin de año muy estereotipada. Por ejemplo, ¿qué cosas como se sello pueden... de niño. Ajá, claro. ¿Qué cosas se pueden evitar? Bueno, si es tan conflictivo lo familiar, pues lo vas dosificando, con la familia, ¿no? O lo dosificas. Ahora me toca con la familia tuya. No, el fin de año con la nuestra. Sí, pero entonces... En vez de decir, ¿quién nos hace bien? Claro, vámonos solos. ¿Quién nos hace bien? Porque vamos con tu mamá y es una depresión. Nada más me está mentando la madre desde que llegamos. Y vamos con los míos y nada más están atacando a ti. Entonces, ¿dónde vamos que estemos bien? Sí, pero sobre todo sabes que como cuestionar muy bien esta noción que se tiene de lo que es la Navidad. Claro. Se tienen como expectativas poco realistas sobre lo que es. Estamos muy clavados, por ejemplo, con la sobrecomercialización de la Navidad versus una época que para algunos puede ser una época de mayor espiritualidad
O para otros simple y sencillamente tiene que ver con el gusto de que la gente esté reunida, de unión familiar. O gente que se la pasa comprando todo el año regalos para la Navidad. Exactamente. También. Y entonces pasa la Navidad y te quedas con una sensación de vacío terrible, ¿no? Y con una cantidad de deudas igualmente. Y con toda una... Entonces, todas esas partes son totalmente prevenibles. Toda esta... Decir, no me voy a enrolar en todos los estereotipos de la Navidad, a enganchar, y no necesariamente, si no quiero ver a mi cuñada que me cae mal, pues entonces la puedo evitar, o a la suegra, o lo que sea, ¿no? Dices, pues esta me la salto, como reinventar tu propia Navidad, porque realmente sí es muy impresionante cómo la gente entra en esta dinámica de fin de cierre de año, de que tiene que terminar a como dé lugar bien, y eso mismo va generando el que la gente la pase muy mal. Ahora, hablamos de una situación que puede ser emocional, pero también es cierto que aunado a los cambios climáticos, la gente entra en depresión. En depresión menos real, luz, más ¿no? frío, Menos en esta luz, parte de este hemisferio. menos luz, más frío, más comida, poco sana, más Más bebida, alcohol. de manera tal que empezamos Más el encuentros. año, exactamente, o Empezamos el año desencuentros. como, Encuentros. Sí, como es- con 10 kilos de más, empezamos 10 el kilos año. de más. Un país se va a deprimir por lo que se va a comer. Ya está desde Ya ahorita. está deprimiéndose por lo que se va a tragar. No haga eso, señora, no por me favor. deprime eso. No, Me encanta. mira, hay datos que son realmente y muy interesantes. Por ejemplo, en Google aumentan las visitas a los sitios de cómo suicidarse en esta época del año. ¿serio? Sí, claro. Está totalmente documentado, pues nada más hay que googlear y ver qué pasa ahí, Sí. cómo empiezan más las visitas a las páginas de depresión, a las páginas de suicidio. Y por ejemplo, ¿te acuerdas del diciembre me gustó para que te vayas? ¿No? Sí. Que sea mi cruel adiós tu Navidad. Bueno, esa es una Amalia constante. Mendoza. No, por alguna razón también las parejas que deciden separarse, les encanta Reencontrarse. Esta temporada. la separación. Es que En yo esta conozco algunos época que les gusta, llega Navidad, llega diciembre y se olvidan y se reúnen. ¿No? Es una cuestión A pesar de- climática. Es una cuestión Sí, climática. sí, porque de alguna manera dices, bueno, ¿dónde está la pata asegurada? Allá. Para después separarse. No, Eso. ¿Dónde no hace tanto frío? pero no, sí es cierto que aumenta el índice de separaciones. Fíjate. No necesariamente divorcios, como que dicen, bueno, vamos a aprovechar que ya sea la última Navidad y realmente diciembre me gustó para que te vayas. Y hay por el 28 Día de los Inocentes, Y se vuelve vas José agarrando Alfredo, tus uno de chivas. los profetas. Uno de los profetas, como siempre lo ha sido. Filósofo. Sí, claro. Filósofo. Y aumenta esto. Eso es muy Pero impresionante. lo importante de lo que nos comenta el doctor Suárez es, se puede prever. Claro. Se puede Se prever. puede Por prever. supuesto que O sea, no es necesario estar en el mismo suplicio, porque así lo acostumbraron uno desde niño y así es la tradición. Así como los Reyes Magos están, mi depresión está. Y estoy brindando con gente que ni me quiere, ni le caigo bien, pero ahí estoy porque así es la chingada tradición, ¿no? Y luego el intercambio. Y luego el regalo. intercambio con quien te odia. O sea, todo eso se puede prever para por lo menos tener una ya olvídate de felicidad, una estabilidad. Una estabilidad y un abono a la salud mental, porque realmente sí puede ser muy buena época. Puede ser, ¿no? Algunos quisiéramos a veces que con estas épocas le pudiéramos poner un stop a todo, ¿no? Y decir, aquí se acabaron todos los conflictos, pero no se puede. Pero es una gran recomendación. Te deseamos un feliz fin de año. Igualmente. Sabemos que vas a ser muy dichoso y muy feliz. Esperemos lo mismo. Y un año maravilloso, a pesar de todo. Así será. A pesar de todo. A pesar de los pesares, igualmente para todos. Felicidades, tu Gracias. hermosa Gracias a familia. todos. Aldo Suárez, nuestro psiquiatra de cabecera, aquí, en el Mañanero. Por aquí.